Bueno, recién decíamos que Osvaldo Bayer estuvo viviendo en Alemania hasta el año 56, creo que 56, fue. sí. 56, cuando vuelve a la Argentina, empiezas a trabajar en periodismo, ¿no es Empiezo en cierto? periodismo porque... Clarín, estuviste muchos años. Sí, primero de todo trabajé en Noticias Gráficas, que era un diario de la tarde. ¿Cómo no? Yo me acuerdo. ¿Te acuerdas? Sí. Muy simpático el diario aquel. Y la redacción, que era una redacción de intelectuales. Después me fui a trabajar al diario Esquel de la Patagonia. ¿Viviste allá? Viví allá un año hasta que me expulsó la gendarmería. ¿Por qué te expulsó la gendarmería? Una cosa sin ningún sentido. Vinieron una vez dos oficiales de gendarmería muy bien vestidos, en uniforme, ese verduzco que tienen, y me dicen, los hago pasar y me dicen que si yo desconozco que Esquel es una ciudad fronteriza. Digo, sí, está a 30 kilómetros de la frontera. Digo, ¿qué pasa con eso? Dice, ¿usted no sabe que en zonas fronterizas no se pueden escribir los artículos que usted escribe? Pues yo defendía a los mapuches de Nahuel Pan y de Cerro Cuche. Y parece que eso estaba contra la seguridad de las fronteras. ¿Qué año era todo esto? Esto año 58. Es decir, que había democracia, estaba Frondizi, bueno, no, semidemocracia, pero no hay una dictadura. Pero bueno, y se cumplió. Porque el otro día estuvo acá Abelardo Castillo y también habló muy duramente de la época de Frondizi. Y vos ahora decís semidemocracia. ¿Por qué no me explicas un poquito? Bueno, semidemocracia porque Frondizi fue electo estando prohibido el partido peronista. Es decir, si él cuando ganó las elecciones hubiera sido un gran demócrata. Pero ganó con los votos peronistas también, ¿no es cierto? Sí, bueno, pero no es lo mismo. Y si él tendría que haber, lo mismo que hablo de esto de Ilia hizo lo mismo. Él tendría que haber, una vez ganadas las elecciones, haber llamado nuevamente elecciones con el partido peronista. Y yo creo que el pueblo lo hubiera elegido igual, en el reconocimiento de esa valentía democrática. No, se basaron en eso, siguieron y murieron al poco tiempo como presidentes, no tanto Frondizi como Ilia. Pero esto que me decías de esta persecución en el Diario del Sur, ¿había restricciones a la libertad de prensa? Sí, siempre, siempre. Y más en localidades así pequeñas y lejanas, donde los dueños son los dueños de la tierra o los grandes comerciantes, que son los que hacen la política. ¿En esa época se te ocurrió escribir La Patagonia Rebelde? No. Viviendo en el sur, ¿no? No, La Patagonia Rebelde siempre la tenía en la cabeza. Ah, ya de antes. Claro, porque mis padres vivieron en Santa Cruz del año 20 al 24, justo cuando las huelgas. Y mi padre siempre nos contaba. Mi padre fue muy impresionado por esas huelgas y por realmente la matanza, que si bien ellos vivían en Río Gallegos, veían cuando traían a los prisioneros, a los gauchos, a los peones rurales, los traían al asazo limpio por las calles y después los metían en las cárceles. Y ahí todas las noches había unas palizas impresionantes, se oían los gritos de la gente. Bueno, y eso le quedó muy profundo a mi padre. Y siempre nos relatábamos cuando éramos chicos. Y bueno, y me quedó porque mi mamá me daba otra versión. Mi mamá no quería problemas. Y dice, bueno, no, cuando se iba mi padre decía, bueno, no, pero no era tan así. No fue para tanto. No era para tanto, dice, porque cuando yo me acuerdo que vino el jefe de policía, recorrió casa por casa y decía que si llegaban los huelguistas a la ciudad iban a robar las casas y violar a las mujeres. Dice, así que algo de verdad debería haber. Bueno, entonces yo con un chico me armé un lío bárbaro en el ¿quién tiene razón? Bueno, y al final lo resolví escribiendo 4 tomos. 4 tomos. El libro original se llama Los Vengadores de la Patagonia Trágica y fueron publicados entre el 72 y el 74 en la Argentina, los 3 primeros. Claro. Y el otro ya en el exilio en Alemania. Este es el que se edita en Alemania. A ver, vos decís pero ahí lo van a mostrar. Este se edita en Alemania en castellano. Ajá. Como digo, parece mentira. Un libro que trata un tema de la historia argentina hacía 50 años en la Patagonia, tuvo que ser editado en español en Alemania para poder ser completado. Y te lo editaron en español, qué notable. En español, sí, se portaron realmente muy bien. Sí. Y después cuando ya con los 4 tomos impresos, yo a este tomo lo mandé a las bibliotecas latinoamericanas,
y también de Europa, para que por lo menos estuvieran los 4 tomos. Claro, seguro. La obra definitiva. Pero, porque, bueno, en aquel tiempo se decía que los militares iban a ser eternos en el poder. Claro, claro. Claro. Acá tengo La Patagonia Rebelde, porque después hiciste una especie de compendio. Claro. Que es ese que fue un compendio en un tomo que se tituló y había otro por ahí que lo están mostrando. Claro, después lo hiciste en un tomo. Sí. Que es La Patagonia Rebelde. Ahora yo te quería preguntar sobre esta época, ¿no es cierto? Estos hechos de la Patagonia trágica. Sucedieron durante el gobierno de Irigoyen. Durante el gobierno de Irigoyen. Bueno, costó muchísimo la investigación, porque nadie quería hablar nada. Claro. Todo estaba escondido. Claro, porque era el gobierno democrático de Irigoyen y vos estás contando una represión brutal. Una cosa espantosa. Bueno, sí. Que no solamente pasará en la Patagonia, sino ya había pasado con la Semana Trágica en la capital y después pasará con la Forestal. Un año antes, un poquito antes fue la Semana Trágica. En el 19 y este es el 21. Claro, 2 años. Y después, meses más tarde, la Forestal con los hacheros. Claro. Bueno, y me costó muchísimo la investigación. Aunque para muchos yo llegué 40 y pico años después, porque la suerte del investigador es esta, que vivan todos. Y cuando yo empecé la investigación, vivían todos, salvo los fusilados, vivían todos, parece mentira. Los soldados, estaba toda esa gente. Los soldados que habían tenido 20 años en el fusilamiento ahora tenían 69. Claro. ¿Y hablaste con ellos? Hablé con ellos, los oficiales vivían, sí, y los que más esperaban eran los soldados. Eran los más arrepentidos. Me acuerdo de un soldado de la provincia de Buenos Aires, del sur de la provincia de Buenos Aires, que me recibió enseguida y me decía, yo siempre le pregunto a Dios, ¿por qué me mandó? Si yo era un buen muchacho. Dice, si yo iba a misa los domingos a la mañana, los sábados a la noche iba a bailar y después trabajaba. Un chico por qué normal. Me tocó irme a la Patagonia y a fusilar gente? Dice, yo siempre le pregunto a Dios cuando voy a la iglesia. Y no lo sacaba de allí, Es decir, que muchos lo sintieron muy, muy a fondo, como otros me dijeron, mire, lo único que me acuerdo es que fuimos en barco y volvimos en barco. Después no me acuerdo de nada. Digo, pero usted estuvo en la estancia Lanita, yo tenía las listas de soldados. Sí. Usted estuvo en la estancia Lanita, digo, donde hubo 410 fusilados. Me dice, le vuelvo a repetir, señor, yo lo único que me acuerdo es que fuimos en barco y volvimos en barco. Y listo, no lo sacaba de allí. Y en las familias de los soldados existía el arreglo de no hablar jamás de ese tema. No, por eso tuve problemas con las mujeres de esas familias, porque nos interrumpían y decían, ¿usted qué quiere saber, señor? Porque ¿a quién le interesa ese tema? ¿No ve que mi marido está enfermo? ¿No? Cosas de ese tipo. Qué viene a remover usted todo esto. Claro. Y los oficiales con sus explicaciones, y los estancieros con sus explicaciones, y los políticos radicales también. ¿Y cuáles eran esas explicaciones? Bueno, las explicaciones de los políticos radicales, entre ellos Bartolomé Pérez, que era senador de la Nación, cuando yo lo fui a ver, es que sí, que Hipólito Yrigoyen le había dado la pena de muerte, el bando de la pena de muerte, al ejército. Había un teniente coronel Varela. El teniente coronel Varela. Sí. Dice, pero lo que pasa es que Yrigoyen creyó de que Varela iba a fusilar a 12 o 13 cabecillas anarquistas, dice, pero se fusiló a todo el mundo. ¿Cuántos murieron? Mire, hay 3 versiones. Los anarquistas dicen que fueron fusilados 1.500 obreros. Perdóname, estamos viendo escenas, mientras tanto, de la película que se filmó, la filmó Héctor Olivera, La Patagonia Rebelde, que fue un éxito tremendo, Tremendo, y ya vamos a contar, porque esto lo tuvo que pagar Osvaldo Bayer y mucha otra gente que trabajó en la película, con el exilio. Pero antes quería que me siguieras contando un poquito más sobre... Ahí está Pepe Soriano. Sí, Federico Lupi. Y Jorge Villalba, ya fallecido. Hubo un elenco, estaba Alterio también, ¿no es cierto? Alterio, que hace de comandante Varela, sí. Alterio hace de Varela. Claro, que en la película se llama Zavala. Zavala. Porque no pudimos poner los nombres. Vos citás que el diario Crítica en la época dijo que Irigoyen le había dado carta blanca a Varela y después no se hizo responsable de las consecuencias. Es esto que me estás diciendo ahora. Y es así, como que le dijo fusile 2 o 3 y fusiló no sé qué cantidad.
El como hecho si fue cambiara así. algo por la cantidad. El hecho se ventiló, el hecho llegó al Congreso de la Nación, hubo una célebre sesión de diputados, una de las mejores sesiones de la historia del Congreso, donde la oposición pregunta, ¿y qué pasa? ¿Por qué se fusiló a los obreros patagónicos? Bueno, y se trae muchísima documentación allí. Y entonces resuelve la oposición enviar una comisión investigadora a la Patagonia para que se abrieran las tumbas masivas, se contara el número de muertos, ver la forma en que fueron muertos y todo eso. Además, ¿quién dio la orden de pena de muerte? Y el radicalismo, la bancada mayoritaria, va a votar en contra, va a dejar sin número la Cámara y ahí se termina. La justicia, oh sorpresa, que tiene que intervenir ante la menor información periódica, tiene que intervenir si hay una denuncia de fusilamientos en masa. No intervino nunca, no, miraron para otro lado. Y Irigoyen, hay una cosa notable, cuando viene Varela, el teniente coronel Varela, de fusilar de la Patagonia, lo visita, Irigoyen lo recibe. Y después sale Varela y le dice a los periodistas, el señor presidente de la Nación me ha dado la seguridad de que no se va a hacer absolutamente ninguna investigación. Lo dice él como si fuera una cosa positiva, claro. Tendría que ser una vergüenza. Bueno. Es decir, que está escondiendo algo. Obviamente. Eran peones ovejeros, ¿no es cierto? De los peones campos, ovejeros. De los grandes ovejas, campos familiares, claro. En gran parte chilotes, venido de la isla de Chiloé porque se les pagaba la mitad, claro, a los chilenos. Bueno, y lo que me dijo Correa Falcón, el que había sido presidente de la Sociedad Rural y también estanciero, me dice, mire, yo le voy a decir la verdad. A nosotros realmente terminó con el estado de huelga el ejército argentino, pero nosotros nos reunimos los 7 estancieros más importantes de la Patagonia y fuimos a verlo a Varela y le dijimos, señor teniente coronel, dice, fíjese que si usted sigue fusilando, no vamos a tener peonada para la zafra lanera. No vamos a poder esquilar las ovejas. Además, dice, se fusila mucho a los chilotes, dice, y el chilote cobra la mitad del jornal. Y es el que trabaja en invierno, es el que levanta las ovejas de 2 metros bajo la nieve, y no van a venir más. Así que le pedimos, teniente coronel, que ¿y qué hacían? Suspenda. Y dice, pero él siguió con su actitud. Porque ¿qué eran huelguistas? ¿Qué hacía esta gente que provocó todo esto? ¿Los huelguistas? Eran huelguistas. Mire, los huelguistas fueron realmente, cuando uno lee las condiciones, los que exigen pero ellos. Por supuesto, ahora, después de tantos años, pero no pedían nada. 10 pesos de aumento. Claro. Que los botiquines de remedios estuvieran en castellano y no en inglés, porque no entendían. Qué vergüenza. Que le dieran en invierno un paquete de vela por mes. No se haga problema, teniente coronel. Un paquete de vela, ahí estamos viendo ese. 38 y el toscano se irán a guanaquear a la corte. Da vergüenza. Ahora, Osvaldo, vos esta época te interesó especialmente, porque también has escrito, y de esto vamos a hablar, pero tenemos que hacer un corte ahora, pero has escrito sobre los anarquistas, Severino Giovanni. Sí. O sea, esto también sucedió entre el año 20 y 30. Sí, me llevó 8 años la investigación. Pero te interesa mucho esta época, ¿cierto? Los años 20. Sí, sí. ¿Y por qué? Porque la historia argentina es tremenda toda. Entonces, ¿por qué tanto interés en los 20? Y debe haber sido por las conversaciones de mi padre cuando yo era chico, porque mi padre le interesaba muchísimo la historia. Y en los almuerzos y cenas él siempre tomaba un tema así histórico. Entonces, así que yo desde chico quería ser historiador. Ajá. Y él hablaba de su tiempo, claro, de los años 20, él te hablaba 30, de su tiempo. Bueno, vamos al corte. Yo quiero hablar un poco de Severino Giovanni y los anarquistas después del corte. Ya volvemos.